Antonio, una mega obra transforma un sueño colectivo que hoy toma forma. Un puente de 55 metros que pondrá fin al aislamiento y abre nuevas rutas de desarrollo. Que cada vez que hay inviernos se lleva el puente de madera y totalmente las comunidades, tanto como ir a Libertador quedábamos totalmente aislados, tanto como ir para Cadiate no podíamos ir porque en realidad el río se llevaba los puentes y no había cómo poder pasar directamente. La Asociación Playa Dorada se prepara para un despertar económico sin precedentes gracias a la accesibilidad que brindará esta nueva obra. La inversión privada va a tocar las puertas de San Antonio, integrando espacios seguros para el peatón y el visitante. Y veo que de verdad está quedando totalmente increíble y solamente ver que va a tener aceras y bordillos y que se ven totalmente ya todo. Le dije al prefecto que le agradecía de corazón y lo vuelvo a decir que es una obra que de verdad que va a impactar totalmente todo lo que es la provincia. Seguimos trabajando con mucha fe porque primero Santa Elena. José Daniel Villao, prefecto. El resumen deportivo del fin de semana. Lo más destacado del campeonato ecuatoriano, Liga Pro. Golpe y Gol con Ricardo Campaña. Hola, sean todos bienvenidos a Golpe y Gol. El fascinante mundo de la UFC. Lo más destacado del deporte en Golpe y Gol. Cada lunes con Ricardo Campaña, 19 horas, 7 de la noche, por La Voz de la Península. Síganos en nuestras redes sociales. Hola, ¿cómo están, queridos oyentes de La Voz de la Península? Sean todos bienvenidos a Golpe y Gol. Iniciamos una nueva semana. Le deseamos, antes de iniciar todo el repaso deportivo y demás, que inicien de la mejor manera la semana, ¿no? Teniendo en cuenta que regresa la Liga Pro, pero no estamos para hablar el día de hoy de Liga Pro, mucho menos de la UFC. Tenemos que estar hablando el día de hoy de lo que ha sido el amistoso de la selección ecuatoriana de fútbol disputado el día viernes ante el combinado de Marruecos y lo que va a ser el día de mañana el partido a la 1:45 ante el seleccionado de Países Bajos. Dos selecciones que son mundialistas, dos selecciones que tienen lo suyo y que hay que tomar con la seriedad del caso ese tipo de enfrentamientos. Y justamente antes de partir de lo que va a ser el día de mañana, hablemos de lo que pasó en el enfrentamiento entre Ecuador versus la selección de Marruecos. El partido culminó 1-1, no es un mal resultado dado como se terminó suscitando las acciones, cómo se fue desarrollando paulatinamente, pasaban los minutos del partido. Un primer tiempo que me atrevo a decir que ha sido el mejor primer tiempo que ha tenido en la era BKCS la selección ecuatoriana de fútbol. Dejando a un lado lo que fue la goleada ante la selección de Bolivia, donde fuimos evidentemente altos, competitivos, ¿sí? Fuimos sumamente competitivos y fuimos altos dominadores de ese cotejo. Inclusive nos fuimos el primer tiempo ganando 2-0 sin ningún tipo de inconvenientes, ¿sí? Y lo que más se presenta y el mayor reto que ha tenido que presentarse desde que Sebastián Becasese tomó la selección ecuatoriana de fútbol fue darle esa identidad necesaria en el apartado del ataque. Sí, la selección ecuatoriana de fútbol, sin lugar a dudas, el día viernes hizo un partido amistoso bastante interesante desde lo táctico. Me gustó mucho cómo se desenvolvió el jugador Gonzalo Plata en el primer tiempo, más que nada. En el primer tiempo, asimismo, continuando con la misma secuencia, Alan Minda tuvo un gran cotejo, una gran participación por esa banda zurda. John llevaba un poco más desconectado, pero el segundo tiempo terminó haciendo el tanto, el primer gol del partido y abriendo el marcador para nosotros. Ener Valencia, que lo vimos una faceta que poco antes lo hemos visto, más que nada en los últimos años. Esa primera línea de presión, era el primero que salía a presionar y eso contagiaba al resto de los compañeros para salir a hacer esa presión alta de Ecuador, a tratar de pescar y quitar el balón en campo contrario para así acceder a acciones manifiestas de gol. También la zona defensiva muy bien parado. William Pacho, no hay nada que decir de este jugador. Piero Hincapié jugando como lateral zurdo, que lo hizo de muy buena manera. Joel Ordóñez entendiéndose de la mejor manera con Pacho. Abierto por la derecha Alan Franco, que una vez más no termina de convencer al 100%, pero tampoco termina de desmejorar esa zona de la derecha. Y sin lugar a dudas es el mejor lateral derecho que tiene hoy en día la selección. Más que nada teniendo en cuenta lo que fue el ingreso de Ángelo Preciado, que creo yo que no es tanto culpa de él, porque al ponerlo como extremo tal vez le quita la mejor fortaleza que tiene Ángelo, que es llegar desde atrás, ¿sí? Ganando metros desde la zona trasera y tratar de llegar y desbordar
con un pase al espacio, llegar a la última línea y mandar el centro. Diferente es ponerlo como extremo y que el tipo tenga que desenvolverse con una gambeta, con alguna jugada extraordinaria, ¿sí?, en una baldosa y tratar de sacarse la marca que tienen por encima. Pero vamos a repasar el 11 de Ecuador y vamos viendo uno por uno de los jugadores que tuvo la Tri. Ecuador salió con un 4-2-3-1, ¿sí?, con el portero Hernán Galíndez. Lateral por la derecha, Alan Franco. La zona central con Joel Ordóñez junto a William Pacho, que estuvo como capitán el día viernes. Y por último, Piero Hincapié cerrando la zona defensiva como lateral por la izquierda, que lo viene haciendo constantemente en el Arsenal de Mikel Arteta. La zona medular, Moisés Isaac Caicedo Corozo junto a Pedro Vite. De media punta partió Gonzalo Plata. Abierto por la derecha estuvo John Yeboah. Abierto por la izquierda, Alan Minda, para dejar el único punta que fue Ener Valencia. Los jugadores que terminaron ingresando fueron al 72, Pervis Estupiñán por Hincapié, Ángelo Preciado por Alan Minda. Al 77, Kendry Páez ingresó para suplir a John Yeboah. Al mismo 77, Kevin Rodríguez a Ener Valencia. Y al 92 ingresó Jordi Alcibar y Jeremy Arévalo para suplir a Pedro Vite y Gonzalo Plata respectivamente. El primer tiempo bastante importante. Hay que tener en cuenta algo sumamente específico. Y es que Marruecos no es una selección que se acostumbra a tener la pelota, sino más bien le gusta que le manejen el balón y que salga esos contragolpes que terminan siendo vertiginosos, ¿no? Que terminan terminando en acciones claras de gol, si es que no terminan en gol para el equipo marroquí. Como podemos ver a continuación en las estadísticas, Ecuador tuvo mayoritariamente la posesión con el 52% del 48% de Marruecos. En tiros a puerta fueron tiros en total 11 de Marruecos y 5 fueron a puerta. Y Ecuador en cambio tuvo menos tiros, tuvo 8 y 4 fueron a puerta. El 50% obteniendo Ecuador. En fuera de juego hubieron 3 de Marruecos, 1 de Ecuador. Tiros de esquinas hubieron 3, 2 para Marruecos, 1 para Ecuador. Uno de esos 2 tiros de esquinas que tuvo Marruecos terminó en el empate de la selección marroquí. Faltas hubieron 3 de Ecuador, 2 por parte de... 3 de Marruecos, 2 de Ecuador. Una tarjeta amarilla por parte de la selección de Marruecos, 2 para la selección ecuatoriana y ninguna tarjeta roja. Ecuador salió, por así decirlo, con el 11 de gala, teniendo en cuenta que estaba la ausencia de Nilson Angulo. Del 11 que les acabo de repasar, amigos, yo no tengo ningún tipo de dudas que este mismo 11 se va a repetir en el partido inaugural de la selección ante Costa de Marfil. Se va a repetir probablemente contra Alemania y de la misma manera contra Curazao, a no ser que haya por ahí algún tipo de cambios, teniendo en cuenta si es que hay una amarilla previa en el partido contra Costa de Marfil, que es nuestro primer rival. Segundo va a ser Curazao y por último va a ser la selección de Alemania. Ecuador, que salió a presionar, salió a pescar arriba, salió a proponer un partido bastante interesante y de la misma manera que le planteó en Barranquilla la selección de Colombia, el combinado cafetero, donde Ecuador en los primeros 30 minutos fue ampliamente superior, donde Ecuador lo hacía ver incómodo a Colombia y pasó exactamente lo mismo con Marruecos. Una selección que no podía dar 3-4 pases seguidos por la alta presión que ejercía la selección ecuatoriana de fútbol. Adelantando líneas con Pedro Vite, adelantando líneas más que nada con Moisés Caicedo, que sabemos que es el mejor jugador en el quite, ¿sí?, por parte de los jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol, y que inclusive esos quites que lograba hacer Moisés Caicedo, cerca pasó algún tiro de él, y también cerca estuvimos de poder concretar ciertas jugadas de cara al arco rival. Ecuador, que terminó presenciando un primer tiempo bastante bueno, bastante a la altura, teniendo en cuenta la selección que tenía al frente, que viene a ser por escritorio la campeona de África, pero en los 90 minutos o 120 minutos, porque se jugó en el tiempo extra, terminó siendo la selección de Senegal. Pero no hay ningún tipo de dudas que Marruecos está entre las mejores selecciones del mundo y probablemente es la mejor selección de África en los últimos años. No por nada esta misma Marruecos terminó siendo semifinalista de Qatar 2022, no por nada llegó a la final de la Copa África y no es por nada de que tiene de sus jugadores, tiene muchos jugadores jugando en diferentes ligas bastante atractivas a nivel mundial, como es la Premier League, como es la Ligue 1, como es la Bundesliga, la Serie A, la Liga Española y demás. Ecuador, que vuelvo y repito, hizo un partido de primer tiempo bastante bueno y que no se notaron estragos en la zona defensiva. No se tuvo que extremar en el primer tiempo Hernán Galíndez y parecía todo controlado. Inclusive hasta el minuto 50, me atrevo a decir, donde se tiene que tomar en cuenta que al 47 llega el primer tanto.
Una vez más de Ecuador por esa presión que ejercía en la primera línea Ener Valencia, recuperándola y abriéndola con John Yeboah, interiorizándose, partiendo desde la derecha, interiorizándose y jugando adentro del área, ¿sí? En el centro junto a Gonzalo Plata, y este mismo dejándosela tanto para que haya en doble opción, con Ener Valencia que venía de frente o con John Yeboah que venía perfilado para hacer lo que le pedía la jugada, abrir el pie y ponerle en cualquier palo de la derecha de Bono, y terminaba haciendo así, abajo, gran tiro de John Yeboah, que termina demostrando una vez más que puede ser jugador fundamental y puede presenciarse como el extremo por la derecha de cara al Mundial 2026 sin lugar a dudas. Teníamos muchas dudas acerca de este jugador, John Yeboah Zamora, por lo que podía presentarnos en lo que eran los partidos de la selección ecuatoriana de fútbol en la Sierra. Y le viene costando, y le sigue costando sin lugar a dudas a John Yeboah, al ser un terreno poco habitual para él, le cuesta mucho físicamente, pero sabemos que en el llano termina siendo un jugador fundamental. Y una vez más lo termina demostrando con ese gran gol y gran asociación que la hemos mencionado en varias ocasiones junto a Gonzalo Plata. Dos jugadores de pie zurdo que se conectan y se entienden muy bien y juegan al mismo fútbol. El primer toque, a la gambeta, a ser escurridos y tratar de interiorizar constantemente y buscando su mejor perfil para el trayazo o filtrar el pase en la zona del interior. Pedro Vite había sido bastante criticado, lo que fueron los amistosos ante Estados Unidos, ante la selección de México, Canadá y demás. Era muy entendible que haya sido criticado porque no mostró su mejor cara. Sin embargo, me gustó mucho el partido de Pedro Vite, comprometido en el marcaje, comprometido en la salida, de buen pie, un jugador que no termina de ser el jugador más importante en la medular porque sabemos que Moisés Caicedo es ese jugador, pero Pedro Vite que ingresó bien en la sintonía del juego, ingresó de la mejor manera y terminó demostrando en el primer tiempo y parte del segundo tiempo que puede ser una herramienta importante en la contención y para recuperar la pelota. A eso súmale que tiene un muy buen pie para la salida y termina dándole otro tipo de escenarios y otras opciones a la selección ecuatoriana de fútbol. Alan Minda, que venía siendo criticado y no viene siendo titular en el Atlético Mineiro constantemente. Sin embargo, el chico terminó demostrando que no tanto el problema es de Alan Minda, tal vez es su propio equipo, el Atlético Mineiro, que no termina de desenvolverse de la mejor manera, porque Alan Minda estuvo muy bien en el orden táctico, en el retroceso, en el marcaje junto a Gonzalo Plata, que muy poco le hemos visto en esa faceta a Gonzalo Plata. Mayoritariamente lo hemos visto cumpliendo esta situación Alan Minda. Lo hizo de una gran manera y hay que aplaudirlo sin lugar a dudas porque es una opción más de cara a lo que va a ser el Mundial 2026. Puede ser la primera opción en el cambio para Nilson Angulo, que creo yo que va a ser el titular y creo que no es ninguna duda para ninguno de nosotros, ¿sí? Ener Valencia, que venía con bastantes dudas por la lesión. Vimos un Ener Valencia comprometido en la marca, comprometido con una muy buena gambeta. Se lo vio físicamente activo a Ener Valencia y eso es importante y digno de admirar para Ener, que ya con sus 36 años sigue intentando darle lo mejor a su selección. Pierre Hincapié, sin lugar a dudas, es el mejor lateral zurdo que tenemos hoy en día. Lamentablemente, la actualidad de Pervis Estupiñán nos hace dudar de lo que puede ser su presencia como titular o como un primer recambio en esa zona zurda. Sabemos que al ingreso de Pervis Estupiñán, Ecuador desmejoró. Y con Pierre Hincapié, que no solo se puso las pilas en la zona defensiva, sino también era un jugador que pasaba en el primer tiempo constantemente para hacer una ala de ayuda por el costado izquierdo, juntándose con Alan Minda y buscando en los carriles interiores a Pedro Vite, Moisés Caicedo y el mismo Gonzalo Plata. Ya no voy a agregar más de Pacho, bien en la marca, inclusive las coberturas altas para terminar entrando en esa presión alta que terminaba ejerciendo Ecuador. También el mismo Pacho ingresó a eso. Joel Ordóñez también bastante bien puesta su marca y sus salidas, ¿sí? Más que nada las salidas de Pacho y de Joel Ordóñez fueron bastante buenas. Por ahí algunas jugadas se le escaparon o perdían la pelota, pero siempre se reacomodaban de la mejor manera para tratar de desconectar esos carriles de pase para la selección de Marruecos o para poder profundizar y tratar de sacarlos en la gambeta. Al final de cuentas creo que fue un partido bastante interesante el primer tiempo, como vuelvo y repito, hasta el minuto 50 podríamos decir. De ahí creo que pasa algo con la selección ecuatoriana de fútbol que hay que tomarlo en cuenta sin lugar a dudas y más que nada por lo que va a ser competitivo este mundial.
Y es que la selección ecuatoriana de fútbol en el segundo tiempo desmejoró. No sé si por miedo propio de Becasese, porque eso sí, quiero dejar algo en claro. Lo aplaudo a Sebastián Becasese por lo que hizo en el primer tiempo. Aquí no vamos a decir y vamos a virar la cara cuando nosotros hemos tirado dardos y hemos sido bastante efusivos con las críticas hacia el entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol. Cuando hay que ponderar y hay que felicitar y hay que aplaudir lo que termina haciendo, lo vamos a hacer, como fue el primer tiempo. Sin embargo, no sé si es que cayó en el propósito del temor, una vez más, y de replegarse mucho Sebastián Becasese, teniendo en cuenta que más espacio iba a encontrar al encontrar una Marruecos contra las cuerdas y en el marcador abajo, ir perdiendo 1-0. Como lo repito, el gran problema que creo que pudo haber presentado Ecuador y lo que me causa bastantes dudas en aquello es que la selección ecuatoriana de fútbol presenta un gran problema en cuanto a lo que es las sustituciones. El ingreso, por ejemplo, de Pervis Estupiñán y Ángelo Preciado, uno más arriba que el otro. Bueno, Pervis salió por Hincapié. Después, al salir Hincapié, fue bastante vulnerable la zona zurda. Sabemos que a Pervis Estupiñán toda su carrera le ha costado la zona del retroceso y el marcaje. ¿Y qué pasó en el partido ante Marruecos? Salió Hincapié y empezaron a ganar metros, empezaron a profundizar. Hakimi empezó a adelantarse líneas por la zona de la derecha, el mismo Kudus, era Mohamed Kudus, déjenme salir de dudas. Vamos a ver rapidito qué jugador empezó. El Canús empezó a ganar bastantes metros en la zona de la derecha y empezaron a profundizar bastante por esa zona cuando ya se lo veía bastante débil y bastante frágil en la marca Pervis Estupiñán. Ángel Preciado fuera de su posición. No sé si era idóneo meter a un jugador como Ángelo Preciado como extremo por la derecha, porque sabemos que le cuesta. Podíamos intentar con algún otro jugador y probablemente sí. Déjenme ver la banca de Ecuador que tenía por ahí. Anthony Valencia, por ejemplo, o el mismo John Mercado. Jugadores que tienen gambeta y que pueden ser desequilibrantes, cosa que tal vez Ángelo Preciado no lo tiene. Por ejemplo, uno de los cambios. Kendry Páez tampoco me gustó mucho su ingreso. Se suponía que llegaba para darle esa pausa y poder abastecer al equipo. Creo que no lo encontramos en esa posición como tal. El que más me gustó, Kevin Rodríguez. Partidos donde Ecuador está replegado y necesita jugadores veloces, que encuentre espacios para poder ganarle a los centrales con la velocidad y con corpulencia física. Creo que era un partido idóneo para Kevin Rodríguez, porque muchas personas dirán, ¿por qué no ingresó Arévalo con tiempo? ¿Por qué no ingresó Jordi Caicedo? Evidentemente el contexto de cómo se daba el partido para el cambio de estos jugadores que acabo de mencionar no iba a ser el mejor, porque dentro de los velocistas, de los tres que mencioné, Kevin Rodríguez, Jordi Caicedo y el mismo Jeremy Arévalo, el que mejor corpulencia física y más velocidad tiene y que con espacios tirándose la pelota hacia adelante y ganando por velocidad, el que mejor tiene esas características es el mismo Kevin Rodríguez, que para mí fue el mejor cambio que ingresó. No puedo topar tanto de Jordi Alcibar ni tampoco de Jeremy Arévalo, ingresaron en el minuto 92, poco y nada, no podemos sacar conclusiones de ellos. Ahora la pregunta del millón es, ¿ingresarán algunos de los jugadores que más queremos ver, como es Jordi Caicedo, ¿sí?, a jugar ante la selección de Países Bajos? Es una duda que me crece. No sé si es que sea un partido para probar. Yo creo que hay que tomarlo de la misma manera que se tomó contra Marruecos. Poner a los mejores, ¿sí?, intentar jugar partidos amistosos con los que van a ser titulares en la selección ecuatoriana de fútbol para los partidos del Mundial y que nos vayamos conociendo y preparar y seguir teniendo esa preparación necesaria, conociéndonos cada vez más en estos partidos. Recuerden que de aquí se acaba el partido ante Países Bajos y cada uno de nuestros jugadores se empiezan a esparcir en el mundo para regresar a sus distintos clubes. Entonces es interesante, es importantísimo evidentemente tratar de aprovechar estos partidos que son de alta competitividad para seguir fortaleciendo el equipo y seguir probando, no jugadores nuevos, sino probando diferentes planes que pueda evidenciar Sebastián Becasese de cara a lo que va a ser la Copa Mundial FIFA 2026 en Norteamérica. De ahí Ecuador se va a enfrentar al combinado de Países Bajos. Creo que el contexto va a ser distinto, a diferencia de lo que es Marruecos, que no le gusta tener mucho la pelota y que no sufre al no tener la pelota. Creo que Países Bajos va a intentar quitarte y ellos manejar el balón. Entonces Ecuador va a estar en un contexto distinto. Los espacios con los velocistas a los costados y con un Gonzalo Plata que creo yo que va a ser titular. Con la potencia y velocidad que todavía tiene en sus músculos el señor
Ender Valencia, con John Yeboah y el extremo por la izquierda, que creo yo que va a volver a ser Alan Minda, evidentemente, ¿podemos sacar provecho de aquello? Yo creo que sí. La última vez que nos vimos con Países Bajos hicimos un gran partido y probablemente fue el mejor partido que vimos de la selección en el último mundial que se presenció, donde empatamos 1-1 y que hasta cierto punto fue injusto el marcador que se presentó para nosotros, porque vinimos de menos a más y terminamos siendo superiores a Países Bajos. Vamos a ser visitantes, jugamos en el estadio del PSV Eindhoven, pero creo que Ecuador tiene lo necesario para sacar un partido avante, sacar nuevas conclusiones en un contexto distinto a lo que se presentó el día viernes ante Marruecos. Quedará en Sebastián Becasese y los dirigidos de él mismo para ver cómo se logra desarrollar la selección ecuatoriana de fútbol. Yo no puedo agregar nada más de aquello. Creo que Ecuador hizo un partido correcto. Hay que tener en cuenta que son 90 minutos que se juegan, más no 45, 50, 60. Y hay que estar a la altura. Y más que nada, lo que más dudas me causan y más carencias creo que se presentan hoy en día son los suplentes de los titulares. Que no vengo a decir que tengan que ser los mejores y vengan a mejorar los que estuvieron dentro del campo de juego, a no ser que estén pasando un mal día nuestros jugadores titulares, pero tampoco para presenciar un desmejoramiento bastante evidente que terminó pasándonos factura y culminar el partido 1-1 ante Marruecos, porque era evidente que Ecuador tenía las chances suficientes para llevarse este partido si es que planificaba mejor los cambios y también los jugadores entraban de la mejor manera. Señores, Ecuador contra Países Bajos mañana, 1:45, partido último de los amistosos. De ahí será hasta mayo que se vuelva a reencontrar la selección, donde van a tener dos partidos más amistosos, todavía por definirse los rivales, de mayor intensidad probablemente, pero de ahí lo siguiente será la Copa Mundial. A propósito que ya estoy a la expectativa de llenar el álbum. Yo dije, bueno, 24 años de edad, no creo. Vamos a llenar el álbum porque esto pasa cada 4 años y hay que tomar esta fiesta mundialista de la mejor manera, señores. Me tengo que ir a un corte comercial, sí, y al regresar vamos a estar presentándoles a ustedes lo que van a ser los cotejos, sí, de repechajes que se van a estar disputando también el día de mañana, justamente a la misma hora que juega Ecuador contra Países Bajos. Así que vamos a tener una computadora por un lado, el televisor principal viendo a la selección ecuatoriana de fútbol, el teléfono al otro lado viendo otro de las eliminatorias. Todo eso lo vamos a contar después para que sepan quiénes son los 6 rivales, 6 selecciones, 6 equipos restantes para confirmar en su totalidad, al 100%, los grupos del Mundial. Después del corte comercial te lo cuento. Ya regresamos. En San Antonio, una mega obra transforma un sueño colectivo que hoy toma forma. Un puente de 55 metros que pondrá fin al aislamiento y abre nuevas rutas de desarrollo. Que cada vez que hay inviernos se lleva el puente de madera y totalmente las comunidades, tanto como ir a Libertador quedábamos totalmente aislados, tanto como ir para Cadiate no podíamos ir porque en realidad el río se llevaba los puentes y no había cómo poder pasar directamente. La Asociación Playa Dorada se prepara para un despertar económico sin precedentes gracias a la accesibilidad que brindará esta nueva obra. La inversión privada va a tocar las puertas de San Antonio, integrando espacios seguros para el peatón y el visitante. Y veo que de verdad está quedando totalmente increíble y solamente ver que va a tener aceras y bordillos y que se ven totalmente ya todo. Le dije al prefecto que le agradecía de corazón y lo vuelvo a decir que es una obra que de verdad que va a impactar totalmente todo lo que es la provincia. Seguimos trabajando con mucha fe, porque primero Santa Elena. José Daniel Villao, prefecto. Escuche de lunes a viernes la opinión, el comentario, el análisis de los más destacados temas de la península, el Ecuador y el mundo. El análisis en la voz de Javier Lenzán Cobos, por La Voz de la Península, 93.3 FM y en redes sociales. El resumen deportivo del fin de semana. Lo más destacado del campeonato ecuatoriano, Liga Pro. Golpe y Gol con Ricardo Campaña. Hola, sean todos bienvenidos a Golpe y Gol. El fascinante mundo de la UFC. Lo más destacado del deporte en Golpe y Gol. Cada lunes con Ricardo Campaña, 19 horas, 7 de la noche, por La Voz de la Península. Síganos en nuestras redes sociales.
pequeño corte comercial para seguirles mostrando de lo que va a ser los repechajes europeos, ¿sí? Ya se definen de una vez por todas los que van a clasificar por la zona de Europa y también el continental, donde tenemos una selección sudamericana como es Bolivia y estamos haciendo fuerzas para que se clasifique Bolivia, ¿sí? Tendrá que jugar contra Irak. Se lo presentamos a continuación. John, mándeme la que usted desee. Ahí está en general. Agradecemos a 365 Scores que pudimos encontrar esta linda imagen donde podemos evidenciar los cruces que se tienen que dar al final de cuentas, ¿sí? Y de ahí a dónde se van a terminar clasificando. Como podrán ver, República Checa contra Irlanda ya se jugó, terminó clasificándose República Checa. Y lo que fue Dinamarca contra Macedonia del Norte, se terminó clasificando también Dinamarca. A propósito que estamos con muchas ansias, no sé si muchas de ustedes, las personas que nos escuchan, tendrán algún equipo o selección que terminen, digamos, apoyando, sea de su gusto y demás. Yo personalmente me inclino bastante por Dinamarca, sí. Tengo razones, me van a decir, bueno, un ecuatoriano apoyando a Dinamarca, poco antes visto. Tengo mis razones, ¿sí? Mi novia tiene descendencia danesa, ¿sí? Inclusive su abuelo estuvo en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el abuelo Emil, ¿sí? Entonces, toda su familia apoya a la selección de Dinamarca y demás. Ella también, aunque normalmente ella solo se engancha cuando es un mundial o algo así, y cuando me acolita a ver partidos de fútbol, si no me encierro en mi cueva. Pero desde mi punto de vista y desde mi deseo es que Dinamarca pueda clasificarse al mundial, más que nada para poder disfrutar junto a ella lo que va a ser la cita mundialista. Dinamarca que va a estar enfrentándose a República Checa por ese último pasaje, y el ganador ingresará al grupo A, donde ya está México, Sudáfrica y Corea del Sur. Lindo grupo sería si es que se clasifica Dinamarca, esperemos que sí. En la otra llave está Gales, que se enfrentó contra Bosnia. Bosnia terminó ganando en penales y eliminando al seleccionado galés. Y por su parte Italia jugó contra Irlanda del Norte y terminó clasificando Italia. Bosnia e Italia se van a ver las caras, ¿sí? Por ese pase final. De aquí yo creería y deseo que vaya Italia. Después de 2 ausencias de citas mundialistas, creo que es necesario ver Italia, donde terminaría ingresando un grupo bastante accesible, donde está Canadá, estaría Italia, evidentemente, Qatar y Suiza. En el grupo D, ¿quiénes tienen que llegar? Pues lo siguiente: Eslovaquia jugó contra Kosovo. Kosovo le ganó en un partido electrizante 4-3, ¿sí? Y Turquía jugó contra Rumania, donde fue victoria 1-0 de Turquía ante Rumania. De aquí creo yo que va a terminarse clasificando Turquía. Si es que no pasa eso ante Kosovo, el que sea que se clasifique van a estar integrando el grupo D, donde está Estados Unidos, anfitrión, Paraguay, de Gustavo Alfaro, Australia, que tiene lo suyo, y bueno, el que clasifique el día de mañana entre Kosovo y Turquía. En el grupo F tenemos a Ucrania contra Suecia, que terminó ganando Suecia 3-1 y eliminando a la selección de Ucrania, y Polonia ante Albania, que fue victoria de la selección polaca 2-1 ante Albania. Lindo enfrentamiento entre Suecia contra Polonia, donde el que termine clasificándose integrará el grupo de Países Bajos, Japón, el que clasifique sea Suecia o Polonia, cualquiera de los dos me gusta en realidad, y Túnez, un grupo bastante interesante teniendo en cuenta que Japón es la mejor potencia de Asia y Países Bajos también es una gran selección. Y en el repechaje continental tenemos a Bolivia contra Surinam, que ya disputaron su partido y terminó clasificándose tras remontar el partido Bolivia 2-1, y tendrá que enfrentarse Bolivia ante Irak el día de mañana a las 10 de la noche. Esperemos que se clasifique Bolivia, aunque el grupo que le tocaría integrar es bastante jodido y desde mi punto de vista el grupo de la muerte. Francia, Senegal, sea Bolivia o Irak, y Noruega estarían conformando el grupo I. Y por último, en el repechaje continental, el grupo K también espera su último participante. Nueva Caledonia contra Jamaica se enfrentaron, terminó clasificando Jamaica ganando 1-0, y el que clasifique, ¿sí?, tendrá que enfrentarse ante República Democrática del Congo. El que gane entre Dinamarca y de República Democrática del Congo integrarán el grupo de Portugal, cualquiera de estas dos selecciones que ya mencioné, la africana o la de Centroamérica, Uzbekistán, que es debutante en los mundiales, y por último Colombia. ¿Quiénes terminarán clasificándose? Es la gran pregunta. Ya les dije, para mí por un lado Dinamarca se clasifica, creo yo que se va a clasificar Suecia, no lo estoy diciendo en orden por cierto, creo que se va a clasificar Turquía, creo que se va a clasificar Italia, creo yo que República Democrática del Congo se va a clasificar,
y se va a terminar clasificando Bolivia. Eso es lo que yo creo. Ese es el triple más grande que estoy mandando, ¿sí? Vine desde lo más coherente o de lo más cercano a la realidad, lo que en teoría debe pasar, a lo menos probable. Por eso le dejé al último a Bolivia, porque uno nunca sabe. Señores, con esto hemos llegado a la finalización del programa del día de hoy, 30, ¿sí? Lunes 30 de Golpe y Gol. Mi nombre es Ricardo Campaña Pino Ergote y ha sido un placer estar un inicio de semana más con ustedes. El próximo lunes nos reencontramos ya con Liga Pro, porque tenemos lindos partidos para ese fin de semana. Pero teníamos que hablar de las elecciones, que casi nunca pasa. Un abrazo para todos ustedes y nos estamos viendo. Adiós. En San Antonio, una mega obra transforma un sueño colectivo que hoy toma forma. Un puente de 55 metros que pondrá fin al aislamiento y abre nuevas rutas de desarrollo. Que cada vez que hay inviernos se lleva el puente de madera y totalmente las comunidades, tanto como ir a Libertador quedábamos totalmente aislados, tanto como ir para Cadiate no podíamos ir porque en realidad el río se llevaba los puentes y no había cómo poder pasar directamente. La Asociación Playa Dorada se prepara para un despertar económico sin precedentes gracias a la accesibilidad que brindará esta nueva obra. La inversión privada va a tocar las puertas de San Antonio, integrando espacios seguros para el peatón y el visitante. Y veo que de verdad está quedando totalmente increíble y solamente ver que va a tener aceras y bordillos y que se ven totalmente ya todo. Le dije al prefecto que le agradecía de corazón y lo vuelvo a decir que es una obra que de verdad que va a impactar totalmente todo lo que es la provincia. Seguimos trabajando con mucha fe, porque primero Santa Elena. José Daniel Villao, prefecto. Escuche de lunes a viernes la opinión, el comentario, el análisis de los más destacados temas de la península, el Ecuador y el mundo. El análisis en la voz de Javier Lenzán Cobos, por La Voz de la Península, 93.3 FM y en redes sociales. El resumen deportivo del fin de semana. Lo más destacado del campeonato ecuatoriano, Liga Pro. Golpe y Gol con Ricardo Campaña. Hola, sean todos bienvenidos a Golpe y Gol. El fascinante mundo de la UFC. Lo más destacado del deporte en Golpe y Gol. Cada lunes con Ricardo Campaña, 19 horas, 7 de la noche, por La Voz de la Península. Síganos en nuestras redes sociales.